Permítanme preguntarles algo sencillo, pero con un gran poder. ¿Cuándo fue la última vez que sintieron de verdad su cumpleaños? No solo reconocerlo, no solo responder con un par de gracias a algunos mensajes, sino sentirlo de verdad como cuando eran niños. Como cuando el corazón les latía con fuerza ante el mar de globos, el pastel y todas las miradas puestas en ustedes en ese pequeño y especial día. Ahora avancemos rápidamente a la edad adulta. La misma fecha llega y se va, pero se siente como cualquier otro día. Se despiertan, tal vez reciben algunas notificaciones, tal vez su madre llama y siguen adelante. Le dicen a la gente que en realidad no lo celebran. Dicen que no les importa. Dicen que es un día más, pero ¿de verdad lo es? Porque detrás de esa indiferencia, detrás de ese encogimiento de hombros, a menudo hay una historia silenciosa. Las personas que tratan su cumpleaños como un día normal no son frías, insensibles ni distantes. De hecho, a menudo son las más reflexivas. Las que han aprendido a ocultar sus expectativas porque la decepción les enseñó a hacerlo. Psicológicamente, los cumpleaños son espejos emocionales. Reflejan cómo te sientes respecto a la vida, cómo te relacionas con la atención y cuán cómodo te sientes al ser observado. Cuando alguien dice, no me importa mi cumpleaños, a menudo quiere decir, ya no necesito validación, pero a veces lo que quiere decir es, dejé de esperarlo. Hay una diferencia entre madurez y retraimiento emocional, y los cumpleaños tienen una forma peculiar de mostrarnos hacia cuál de las dos nos hemos inclinado. Algunas personas superan genuinamente la emoción de los cumpleaños, no por tristeza sino por paz. Han encontrado significado en los días comunes, en las rutinas, en los momentos de tranquilidad. Para ellas la alegría no se limita a una fecha en el calendario. Han aprendido que la vida misma es la celebración. Pero para otras la historia es diferente. Para ellas los cumpleaños son silenciosamente complejos. Pueden despertar una ansiedad sutil, no por la edad, sino por los recuerdos. Quizás los cumpleaños les recuerdan momentos en los que se sintieron olvidadas. O quizás alguna vez se preocuparon demasiado y resultaron heridas por expectativas no cumplidas. Así que en lugar de decir, este año espero que alguien se acuerde, dicen, es un día más. Es protección disfrazada de indiferencia. Y ahí es donde la psicología se vuelve fascinante porque nos revela cómo se adapta la mente. Cuando sufrimos repetidas decepciones emocionales, el cerebro empieza a bajar el listón. Se llama autoprotección emocional. Reducimos la anticipación para evitar la decepción. Nos enseñamos a no ilusionarnos demasiado. Y aunque pueda sonar triste, en realidad, es una forma de inteligencia emocional, una manera de mantener el equilibrio. El cerebro prioriza la estabilidad sobre la emoción, cuando esta última a menudo ha provocado dolor. Pero aquí está el giro. Con el tiempo esa misma autoprotección puede embotar silenciosamente la alegría. El corazón que antes se protegía se vuelve demasiado precavido. Empezamos a vivir nuestra vida como un invitado en la fiesta de otro. Educado, atento pero distante. Pensemos en cuánta gente sonríe y dice, oh, no suelo celebrar cumpleaños. Pero luego repasan mentalmente el día. Nos fijamos en quién no escribió, quién se olvidó, quién no dijo nada. Todo lo hacemos. Incluso quienes dicen que no les importa porque preocuparse es humano. Incluso fingir indiferencia es una forma de preocuparse, solo que invertida, comprimida, oculta bajo una coraza de compostura. Los psicólogos lo llaman conducta de validación evitativa. Es cuando te convences de que no necesitas reconocimiento porque una parte de ti teme no recibirlo. Y suele desarrollarse en personas que en algún momento aprendieron que las necesidades emocionales eran un inconveniente, que era más fácil no necesitar nada que volver a decepcionarse. Así que cuando conozcas a alguien que trata su cumpleaños como cualquier otro día, no asumas que es emocionalmente distante. A veces simplemente se han resignado a la decepción. Han cambiado la emoción por el control. Pero el control tiene un precio, porque bajo la calma superficial de «es un día más», yace una verdad emocional. Todos queremos ser vistos, no elogiados, no celebrados con grandes gestos, sino vistos de verdad. Hay algo profundamente simbólico en los cumpleaños. Son un recordatorio de la existencia misma. El único día del año que te pertenece por completo. No por tus logros ni por con quién estás, sino simplemente porque existes.
Y para muchos ese recordatorio trae consigo emociones encontradas. Algunos sienten gratitud, otros soledad. Algunos sienten ambas a la vez como una extraña mezcla de nostalgia e indiferencia. Es porque los cumpleaños, lo sepamos o no, nos recuerdan el paso del tiempo. Nos recuerdan cuánto hemos avanzado y cuánto nos queda por avanzar. Ese es el silencioso detonante psicológico que la mayoría pasa por alto. Para algunos, tratar su cumpleaños como un día cualquiera es su manera de mantenerse emocionalmente estables. Es su forma de evitar que el tiempo pese demasiado. Si no le doy mucha importancia, piensan, no sentiré que se me escapa otro año. También hay un componente cultural en este cambio. En la infancia, los cumpleaños son hitos sociales. Nos conectan con un sentido de pertenencia. Pero en la edad adulta, ese protagonismo a menudo resulta extraño. Muchos adultos lidian en silencio con la tensión entre querer ser reconocidos y no parecer necesitados. Y esa lucha interna se manifiesta sutilmente en cómo celebran su propio cumpleaños. Porque esto es lo que sucede en el fondo. Cuando creces siendo el responsable, el fuerte o el generoso, tu mente interioriza un mensaje, tu alegría pasa a segundo plano. Aprendes a minimizar tus necesidades. Te conviertes en quien recuerda el cumpleaños de todos los demás, pero olvida el tuyo. Y con el tiempo tu cumpleaños empieza a parecer irrelevante. Ni siquiera sabes qué hacer si alguien planea algo grande. Se siente incómodo, tal vez incluso innecesario. Pero la verdad es que la incomodidad al ser celebrado no es humildad, sino fatiga emocional. En el fondo, muchas de estas personas aún anhelan sentirse vistas, pero no de forma ostentosa. No quieren atención, quieren comprensión. Quieren que alguien recuerde no solo su fecha de nacimiento, sino en quién se han convertido durante todo el año. Porque esa es la paradoja de la madurez emocional. Cuanto más autosuficiente emocionalmente te vuelves, más difícil resulta recibir amor sin recelo. Así los cumpleaños se convierten en zonas neutrales, lugares donde normalmente afloraría la vulnerabilidad, pero que se ve reemplazada por la practicidad. Está bien, dices, simplemente pasemos el día. Pero tras ese tono tranquilo, la mente procesa decenas de emociones. Nostalgia por la emoción de la infancia, una sutil tristeza por los lazos perdidos, gratitud por haber sobrevivido y un suave anhelo por la sencillez, por esa alegría que antes surgía sin esfuerzo. Eso es lo que hace que esta psicología sea tan universal. Aunque creas que ya no celebras cumpleaños una parte de ti, aún recuerda la sensación de ser homenajeado sin reservas. También existe una capa de reflexión existencial que los psicólogos han observado en los adultos en torno a sus cumpleaños. Algo llamado autoconciencia temporal. Es el momento en que miras hacia atrás a la persona que eras hace un año y mides en silencio la diferencia entre quién querías ser y quién eres ahora. Y a veces esa diferencia resulta incómoda. Por eso para algunas personas los cumpleaños se sienten como espejos, no como fiestas. Resaltan la silenciosa distancia entre la expectativa y la realidad. Y en lugar de afrontar ese reflejo, prefieren restarle importancia al día por completo. Pero no es apatía, es introspección. Es la mente humana diciendo, dame espacio para procesar mi propia historia. Así que si alguna vez te has sentido extraño en tu cumpleaños, como si debieras sentir algo que no sientes, debes saber que es normal. No eres desagradecido ni distante. Simplemente eres consciente. Eres consciente de que el tiempo pasa. Eres consciente de que la validación se siente diferente ahora. Eres consciente de que la celebración significa algo más profundo que pastel y velas. Porque los cumpleaños nunca se tratan realmente de la edad. Se tratan del significado. Y cuanto mayores nos hacemos, más personal se vuelve ese significado. Cuando eras niño, tu cumpleaños se trataba de que el mundo te reconociera. Cuando eres adulto, se trata de que te reconozcas a ti mismo. Se trata menos de regalos y más de presencia. Se trata menos de quién aparece y más de cuánto de ti se ha manifestado en tu propia vida. Ese es el sutil cambio del que la mayoría de la gente no habla. Y sin embargo explica por qué dejamos de darle tanta importancia. Porque tal vez hemos dejado de intentar que el mundo nos celebre y hemos empezado a reconciliarnos con nuestro propio camino. Pero incluso en esa paz hay un eco, una voz suave que dice, espero que alguien aún se acuerde. Esa es la paradoja de la evolución emocional. Puedes sentirte satisfecho y aún así anhelar la conexión.
Puedes sentirte estable y aún así extrañar la emoción de ser visto. Y eso está bien, es humano, porque tratar tu cumpleaños como un día cualquiera no significa que seas insensible. Significa que has aprendido que la alegría no es algo que se pueda programar. Es algo que llevas contigo en silencio cada día, en las pequeñas cosas que haces para cuidarte. Es la celebración más sutil, invisible, pero real. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. La capa más profunda que la mayoría de la gente nunca llega a comprender. Cuando alguien trata su cumpleaños como un día cualquiera, no está rechazando la alegría, la está redefiniendo. Dicen, ya no necesito el permiso del mundo para sentirme bien conmigo mismo. Y ese cambio de la celebración externa al reconocimiento interno marca una de las formas más silenciosas de madurez. Porque en algún punto del camino, todos empezamos a comprender que las cosas que antes nos hacían sentir especiales, regalos, fiestas, publicaciones, comienzan a perder su brillo. Lo que empieza a importar más es la coherencia. Viví este año de una manera auténtica, crecí, estuve presente cuando importaba. Para muchas personas un cumpleaños se convierte menos en ruido y más en reflexión. No es que no les importe, sino que su definición de celebración ha cambiado. Quizás ahora su celebración consiste en dar un paseo a solas, cocinar su plato favorito o tomarse un día tranquilo para pensar. No es la alegría ruidosa de los globos, sino la suave alegría de la soledad. Y eso es algo que nuestra cultura a menudo malinterpreta. Confundimos el silencio con el vacío, pero el silencio puede ser sagrado. En psicología esto se relaciona con algo llamado motivación concordante con uno mismo. Cuando tus valores y tus acciones coinciden, experimentas una mayor plenitud incluso sin reconocimiento externo. Por eso cuando alguien pasa su cumpleaños en silencio, no es apatía, sino armonía. Ya no buscan ese tipo de celebración ruidosa, efímera y superficial. La han sustituido por algo constante, una conexión con uno mismo, pero aún así subyace una corriente emocional. Porque mientras algunos se sienten satisfechos, pasando su cumpleaños como un día cualquiera, otros desearían en silencio no tener que hacerlo. Desearían que alguien más tomara la iniciativa. Desearían no tener que fingir que no les importa. Y esa tensión entre querer ser vistos y querer parecer indiferentes es una de las contradicciones más humanas que existen. Todos la sentimos. El anhelo de ser notados sin pedirlo. El deseo de ser celebrados sin solicitar un espacio para ello. Es ese dolor universal entre la independencia y la intimidad. Psicológicamente esto se relaciona con algo llamado apego seguro adquirido. Cuando las personas han sufrido decepciones emocionales, tal vez al crecer en entornos donde el afecto era inconsistente o condicional, aprenden a depender de sí mismas. Pero incluso las personas autosuficientes albergan la silenciosa esperanza de que alguien vea más allá de su coraza. Así un cumpleaños se convierte en una prueba sutil, no una que se anuncia, sino una que la mente observa en silencio. ¿Quién se acordó? ¿Quién contactó sin que se lo pidieras? ¿Quién te sigue viendo cuando no estás presente? E incluso si te dices a ti mismo que no importa una pequeña parte de ti, sigue comprobando. Eso no es debilidad, es humanidad. Porque sin importar cuán conscientes de nosotros mismos o emocionalmente independientes, nos volvamos nunca superamos la necesidad de conexión. Simplemente aprendemos a ocultarla mejor. También existe una fascinante paradoja en cómo las personas se relacionan con el tiempo en sus cumpleaños. Para algunos se siente como un progreso, para otros como presión. Y el cerebro procesa esa presión de manera diferente según la historia emocional de cada uno. Si tus años anteriores han sido gratificantes, los cumpleaños se sienten como hitos importantes. Pero si el último año ha sido difícil o confuso, un cumpleaños puede sentirse como una sutil confrontación contigo mismo, un recordatorio de que ha pasado otro año y las preguntas sin respuesta siguen ahí. Por eso mucha gente prefiere que ese día pase desapercibido entre el resto de la semana. No es negación, es autopreservación. Es decir, reflexionaré cuando esté listo. Pero incluso en ese silencio, el día tiene peso. Despierta recuerdos, gratitud, arrepentimiento y nostalgia a la vez. Es como si tu subconsciente hiciera inventario de todo lo que ha cambiado y de todo lo que permanece igual. Y en ese diálogo interno sucede algo poderoso.
Te das cuenta de que los cumpleaños despojados de toda tradición y expectativa son en realidad puntos de control de la conciencia. Te obligan a detenerte, aunque sea por un momento, y preguntarte, ¿estoy viviendo con honestidad? ¿Sigo convirtiéndome en alguien que reconozco? ¿Me gusta la historia que estoy contando con mi vida? Cuando tratas tu cumpleaños como un día normal, no significa que estés evitando esas preguntas. En realidad podría significar que los enfrentas en silencio en privado sin público. Porque no todo crecimiento necesita ser anunciado. Algunos crecimientos son invisibles. Se manifiestan en la forma en que reaccionas de manera diferente a como lo hacías antes. Se manifiestan en la forma en que perdonas más rápido, te quejas menos o encuentras belleza en momentos que antes pasaban desapercibidos. Y tal vez esa sea la celebración más auténtica. Cuando no necesitas que el día se sienta extraordinario porque has aprendido a encontrar lo extraordinario en lo ordinario. Aún así hay una sutil verdad que vale la pena recordar. Incluso las personas más autosuficientes merecen sentirse especiales de vez en cuando. No porque necesiten validación, sino porque el reconocimiento nutre esa parte de nosotros que apoya a los demás. Quienes celebran sus cumpleaños como cualquier otro día suelen ser las mismas personas que celebran los momentos importantes de los demás. Son los pilares silenciosos en sus círculos quienes recuerdan tus fechas importantes, quienes se preocupan primero por ti, quienes dan sin esperar nada a cambio. Y a veces esas personas olvidan que también merecen ser reconocidas. Que está bien dejar que otros te den cariño, que no tienes que ganarte la alegría siendo fuerte todo el año. Porque incluso las almas más tranquilas necesitan afecto, incluso los corazones independientes necesitan sentirse vistos. No por lo que hacen, sino por quienes son. No hay nada de malo en desearlo. No hay nada de débil en no recibirlo. Si alguna vez has sentido esa punzada silenciosa en tu cumpleaños, esa que no exige atención, pero que vibra en tu pecho, es tu corazón recordándote que la conexión sigue importando. Te recuerda que eres humano y que ese es el verdadero sentido del día. No se trata de celebrar la perfección ni los logros. Se trata de celebrar el hecho de que sigues aquí aprendiendo, evolucionando, intentando comprender qué significa vivir. Así que quizás la psicología de las personas que tratan su cumpleaños como un día cualquiera no tenga nada que ver con la indiferencia. Quizás se trate de integración de la fusión de la alegría y la reflexión de la aceptación de que no todas las emociones tienen que ser ruidosas para ser reales. Y aún en esa paz hay espacio para pequeños gestos, porque un mensaje de texto, una nota de voz, una llamada, un momento de presencia, pueden alegrarle el día a alguien. Subestimamos lo mucho que significan esos pequeños gestos para quien dice, es un día más. Para ellos no se trata de la magnitud de la celebración, sino de la sinceridad. Se trata de recordarles que su existencia tranquila tiene repercusiones que aún le importa a alguien. Y quizás esa sea la verdadera psicología de todo esto, que en el fondo nadie quiere ser invisible. Solo queremos ser amados en el idioma que entendemos. Algunas personas quieren fuegos artificiales, otras solo paz. Algunas quieren sorpresas, otras constancia. Algunas quieren multitudes, otras una persona que las escuche. Y está bien. No hay una forma correcta de vivir la vida. Así que si tu cumpleaños fue normal, si fuiste a trabajar, te preparaste un café, revisaste tus mensajes y seguiste con tu vida, quizás no sea algo que debas cambiar. Quizás sea algo digno de celebrar. Porque lo que realmente estás diciendo es, mi vida ya está lo suficientemente plena como para no necesitar un solo día para que tenga sentido. Eso no es desapego, es gratitud disfrazada, pero al mismo tiempo permítete ser sensible. Si extrañas la emoción que tenías antes, también está bien sentirla. Extrañar a tu yo de la infancia no significa que hayas retrocedido. Significa que estás recordando la inocencia antes de que el mundo te enseñara a contenerte. Y quizás ese sea el mejor regalo que puedes darte en tu cumpleaños, recordar a ese niño que contaba los segundos hasta la medianoche con los ojos brillantes, que creía que un solo día podía contener una magia infinita. Porque ese niño sigue dentro de ti esperando no una fiesta, sino un reconocimiento, esperando que le susurres, «Oye, te veo, lo logramos un año más». Ese es el tipo de celebración que no se desvanece cuando se apagan las velas.
Ese es el tipo de celebración que permanece contigo. Así que si alguna vez sientes que tu cumpleaños es un día cualquiera, no te sientas culpable. No es vacío, es evolución. Es la mente aprendiendo que el significado no necesita ruido. Y aún así en el silencio, si alguien se acuerda, déjalo. Deja que digan tu nombre. Deja que te recuerden que importas. Porque importas. Incluso en los días que parecen ordinarios. Incluso cuando tratas tu cumpleaños como un día normal, sobre todo entonces. Porque quizás eso sea lo más hermoso de crecer. Aprender que la celebración no siempre necesita confeti. A veces solo necesita conciencia. Un momento de quietud. Una respiración profunda. No tienes que pedir un deseo. Ya lo eres, una continuación viviente de cada versión de ti mismo que llegó hasta aquí. Y eso merece ser celebrado en silencio o no cada año.